Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Recientemente, con nuestro video sobre a cuánto ascendía el ejército de soldados clones durante la Guerra de los Clones, surgió el cuestionamiento de algunos de ustedes, Masters, sobre a cuánto ascendía el número de Stormtroopers imperiales en los años que reinó Palpatine. Por eso, en este video trataremos de contestar ese gran cuestionamiento para cuantificar qué tan grande eran las fuerzas de ataque del emperador Palpatine a través de estos individuos de corazas blancas. Ya que debemos saber que por el tamaño de la galaxia no hay un dato oficial que nos diga el número total de Stormtroopers que hubo en el Imperio, ni en el canon ni en Legends. Además, claro, lo que complica la cosa es que el Imperio existió durante 24 años en el canon, desde el día de la creación de en la venganza de los Sith hasta su caída definitiva en la batalla de Jakku, por lo que el número de Stormtroopers varió con los años, ya que por ejemplo en un principio solo había soldados clones, que como sabemos llegaron a crearse 6.2 millones de clones durante la guerra que sirvieron a la República y después al Imperio hasta 5 años después del episodio 3, donde quedaron casi obsoletos. Esto, claro, nos da un primer indicio para acercarnos a contestar esto, ya que este número nos dice en sí que el total de Stormtroopers imperiales debió de haber sido mucho mayor porque el Imperio buscó abarcar cada sistema estelar de la galaxia conocida por medio de simples reclutas humanos. Así que para abarcar desde el núcleo central de la galaxia hasta los bordes exteriores, el Imperio debió de haber tenido más de 6 millones de soldados como tuvo con los clones, ¿cierto? Lo cual también explica por qué los clones eran un ejército de élite y los Stormtroopers, al ser muchos más, simplemente serían todo lo contrario, un ejército masivo para invadir sistemas, pero no un ejército bien cualificado. Ok, pero ¿cuántos soldados de asalto imperiales había? Pues aquí hay varios datos del canon conocidos que nos puede aproximar a un número bastante real de Stormtroopers, Master. Y básicamente deberíamos tomar 4 cosas en cuenta. Por un lado, y en primer lugar, como lo mencionamos brevemente antes, no siempre hubo la misma cantidad de Stormtroopers. Esto fue un proceso durante la expansión brutal que tuvo el Imperio. Así que habrá que irnos justo al apogeo del Imperio para saber la mayor cantidad de Stormtroopers que llegó a haber. Esto, claro, se daría hacia los tiempos de la Guerra Civil Galáctica en la batalla de Endor, cuando las academias imperiales por toda la galaxia ya habían reclutado a millones de individuos, como fue un proceso bastante común que lo vimos como una forma de empleo en la película de Han Solo. Así que esto nos identifica al menos cuándo fue el momento que más Stormtroopers había, lo cual nos lleva al segundo punto. Y esto tiene que ver con el tamaño de la Marina Imperial en el punto del apogeo del Imperio, ya que en el canon se estima que existían dentro de la Marina Imperial un total de 25,000 Star Destroyer en operación de diferentes tipos, tamaños y clases. Pero esto nos da un muy buen ejemplo del tamaño de la Marina Imperial y por ende de los Stormtroopers que había en estas naves diseñadas para invadir planetas, ya que además de sus tripulantes normales y oficiales, los Star Destroyers en promedio contenían 9,700 soldados de asalto en ellas, lo cual, si multiplicamos esos 9,700 soldados por los 25,000 destructores estelares que tenía el Imperio, nos da una buena parte del total de Stormtroopers que había, dándonos un total de 242,500,000 Stormtroopers, y esto solo en las naves capitales, un número casi 40 veces mayor a los clones en su tiempo. Pero esos no serían todos, porque también tenemos que considerar los Stormtroopers que había en la segunda estrella de la muerte durante la batalla de Endor, lo cual, claro, nos lleva a ese tercer punto que tenemos que considerar para estimar el verdadero total de los Troopers, ya que la segunda estación de batalla medía 200 kilómetros de diámetro y tenía más de 560 niveles en ella. Incluso con su construcción incompleta, se sabe que la estrella de la muerte podía cargar hasta 2.4 millones de tripulantes, de los cuales hasta 637,000 eran los elementos activos de la Marina Imperial, como los múltiples Stormtroopers que siempre vimos en las películas dentro de ella en la trilogía original. Así que si a los 242,500,000 Stormtroopers que ya teníamos en los Star Destroyers agregamos estos 637,000 que había en la segunda estrella de la muerte, tenemos un subtotal de 243,137,000 Stormtroopers. Tengan este número en mente, Masters, porque lo usaremos más tarde para ver el total final.
Pero es aquí donde llegamos al cuarto punto, dado a que para los tiempos del fin del Imperio estos no serían todos los Stormtroopers, sino que aún faltaban los que estaban comisionados para guardar la seguridad en los planetas, en el campo o en distintas bases militares a lo largo y ancho de la galaxia, ya que como lo hemos visto en la narrativa de Star Wars, los había por montones en lugares tan distintos como Endor, en la secreta base de Scarif, o protegiendo la capital Coruscant, o en sistemas sumamente remotos del borde exterior como Tatooine o Ryloth. Pero este dato sobre cuántos Storms había en cada planeta es el más difícil de cuantificar por dos razones, Masters. Porque no sabemos cuántos exactamente había en cada planeta porque variaban en tamaño, población o importancia. Y en segunda instancia porque a ciencia cierta se desconoce el número exacto de planetas que controlaba el Imperio. Sin embargo, nos podemos aproximar bastante con lo que conocemos si tomamos dos supuestos. Por una parte esto, sobre cuántos Stormtroopers había estacionados en bases o en labores de patrullaje, se podría estimar en probablemente una legión completa de Stormtroopers en cada planeta, algo que hace sentido porque fácilmente con uno o dos Star Destroyers se podría cubrir esto. Una cantidad de naves que comúnmente veríamos en una órbita realizando un bloqueo. Pero aquí viene lo complicado en el canon, ya que a diferencia de los clones, las legiones en los Stormtroopers no eran del mismo tamaño. En la Guerra de los Clones, una legión era de 9.216 unidades, mientras que en la época del Imperio este número se amplió para que fueran 12.800 Stormtroopers. Esto de acuerdo a la guía visual super gráfica de esa galaxia muy lejana. Ok, así que podemos suponer que al menos había 12.800 soldados en cada planeta donde el Imperio tenía presencia. Pero la gran pregunta del millón es en cuántos planetas tenía presencia el Imperio. Pues al menos se sabe que esa galaxia medía más de 100.000 años luz y había 3.2 millones de sistemas habitables. Aunque claro, esto no significaba que fueran mundos desarrollados o con importantes civilizaciones. Ese número es aún menor y justamente lo podemos identificar mediante la cantidad de escaños o senadores que había en el antiguo Senado de la República, que más tarde se convirtió en el Senado Imperial, donde había al menos un senador que representaba un planeta o sistema planetario. Sin embargo, lo que complica las cosas es que no hay una fuente canónica que confirme cuántos senadores exactamente había, por lo que de nuevo tenemos que hacer una aproximación. Y efectivamente, la venganza de los Sith en sus escenas borradas y novelas nos muestra el grupo de la delegación de los 2.000 senadores que también fueron representados en Clone Wars por Padme Amidala, Mon Mothma, Bail Organa y otros senadores más que primero querían limitar el uso de clones y después, para los tiempos del episodio 3, querían hacer la petición formal ante el resto del Senado de que Palpatine renunciara a sus poderes de emergencia como canciller ante el fin inminente de la guerra. Esto es muy importante, ya que estos 2.000 senadores eran solo un grupo minoritario, ya que Palpatine tenía la aprobación de la mayoría del Senado, lo cual nos dice que había muchos más senadores y por ende mucho más que solo 2.000 planetas representados en la República y el Imperio. Así que supongamos que estos 2.000 solo eran el 20% del total del Senado, lo cual nos dice que Palpatine tendría el control y la aprobación del resto del 80% de los escaños y por ende de los mundos. Algo perfectamente comprensible dado a que por el enorme apoyo que tuvo se convirtió en un dictador. Así que esto nos dice que al menos habría 10.000 planetas incorporados al Imperio mediante un escaño en el Senado Imperial. Y este número tiene todo el sentido del mundo si lo comparamos con los 25.000 Star Destroyers completamente confirmados, con lo cual el Imperio podía tener una flota de 2 o 3 naves en cada planeta o mandar a otros muchos a explorar como lo hemos visto. Con lo cual, con todo esto, Masters, ya podemos calcular el total final de Stormtroopers que había en el Imperio en su máximo apogeo. Ya que si consideramos, como lo vimos antes, que cada planeta tenía una legión de 12.800 Stormtroopers y que la galaxia al menos tenía 10.000 mundos habitados unidos al Imperio Galáctico, esto nos daría un total de 128 millones de Stormtroopers en todos estos sistemas planetarios. Pero si consideramos el resto de Stormtroopers que ya habíamos cuantificado previamente en destructores estelares y estaciones de batalla, que era de 243.137.000 individuos, al sumar ambas cantidades podemos encontrar al
al fin cuántos Stormtroopers había, un total de 371.137.000 efectivos. Este número podría sonar a mucho y efectivamente lo era, ya que era un número 60 veces superior al ejército de clones de la República. Pero también si lo comparamos contra los droides de batalla, que se estimaban que hubo en esa guerra, que era un número entre 100 a 120 millones de droides, nos podemos dar cuenta que esos 371 millones de Stormtroopers hacen mucho sentido, siendo casi 4 veces más que los efectivos que tenían los separatistas en un momento en que con sus masivas fuerzas pusieron en jaque a toda una galaxia al punto de casi invadir completamente Coruscant. Y claro, este número es sin considerar los millones de oficiales, pilotos, artilleros o demás soldados armados que había dentro del Imperio, por lo cual el número total de efectivos obviamente sería mucho mayor. Pero aquí el punto era conocer el total de Stormtroopers para compararlo con otros ejércitos del pasado en la galaxia. Así que si lo vemos desde ese punto de vista, Palpatine sí cumplió su promesa de hacer un estado más seguro al cuadriplicar en 2 décadas con soldados mayoritariamente humanos los efectivos que un día tuvieron los separatistas. Por eso el poder del Imperio podía estar tan fuertemente presente en cualquier sistema, pero desgraciadamente no sería el ejército mejor cualificado, precisamente por ese factor de masividad. Lo cual, claro, haría mucho más trágica y costosa la derrota del Imperio en la Guerra Civil Galáctica, porque perdería contra pequeñas células de rebeldes que empezaron a formarse por distintos sistemas, un ejército mucho más pequeño que ellos, pero mucho mejor organizado, que se valió sobre todo de la gran opresión y de los abusos del Imperio para ganarse el favor de miles de planetas, corporaciones y de millones de individuos a lo largo y ancho de la galaxia. Solo por eso, la Alianza Rebelde verdaderamente hacia los tiempos del regreso del Jedi tendría el poder suficiente para retar al Imperio y a sus incontables legiones de Stormtroopers en cualquier sistema. Y solo fue por tener el apoyo popular ante la dictadura que había provocado Palpatine, con lo cual terminarían ganando la guerra más importante de su tiempo, y esto muy a pesar del masivo ejército de Stormtroopers que un día construyó el poder central del Imperio. Pero si te interesa conocer una historia similar a esta que nos explica por qué las armaduras de los Stormtroopers fueron diseñadas de un color notorio para la guerra como lo es el blanco, esa aventura te la dejaré aquí en las pantallas finales, así como otras historias sobre la saga que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.